última publicación. Atentos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha generado toda una línea de sentencias en la que ha dicho: no puede haber una persona en el continente bajo nuestra competencia y que haya firmado la Convención Americana que siendo condenada no tenga recursos. Sorpresa. Se encontró con las constituciones políticas de nuestros países y nuestros códigos donde existen juicios de única instancia, por ejemplo, a los ministros, a los procuradores, a personas de alta dignatura. ¿Y quién es el juez natural de ellos? Pues la Corte. Y entonces le dictan la sentencia y hasta luego. En Colombia condenaron una cantidad de políticos por vínculos con grupos paramilitares y cosas de esas. Pues bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene condenando a los estados diciéndole: es una obligación que usted le permita a una persona interponer un recurso frente a la primera sentencia condenatoria que ella deba resistir. Y eso se llama, en sede interamericana, doble conformidad. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que he venido a hablar esta noche aquí? Ese es un tema que tiene muchas cosas. La primera sentencia que se conoció fue el caso Petrucci contra Perú. Después se conoció, por ejemplo, una sentencia que tuvo una repercusión impresionante en el caso Leopoldo López contra Venezuela. Pues fue tal la repercusión que Venezuela se fue del sistema interamericano de derechos humanos por ese fallo de la doble conformidad. ¿Y qué significa? ¿Qué hay que hacer en los países? Anticipo mi recurso de reposición por si me quedan 5 minutos. El recurso de reposición anticipada, acabo de inventármelo aquí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice la Corte Interamericana? Atentos que este mensaje es importante. La Corte condenó, gracias, 50 minutos, vean ustedes la bondad de los organizadores. La Corte condenó, atentos, condenó a Costa Rica en un caso conocido como Herrera Ulloa, que era un periodista. Fue muy trascendental, ese hombre ganó en la Corte y terminó siendo ministro de su propio país. Bueno, en Colombia el presidente Petro demandó al Estado en la Corte Interamericana, ganó y es presidente de la República. Y en Venezuela Leopoldo López demandó a Venezuela, ganó en la Corte y lo metieron preso. Vayan analizando eso que decía el doctor Ruiz Lobo ahorita. Miren cómo se mueve. Pues, ¿qué le dijo la Corte Interamericana a Costa Rica? Oye, ¿qué sucede en Costa Rica cuando condenan a alguien? Dice, tiene recurso de casación. Por eso vine a hablar de eso. Tiene recurso de casación. Y le dijo la Corte, y no tiene un recurso ordinario, tranquilo, normal, que no sea tan técnico, porque Herrera explicó el falso juicio de existencia, de identidad. Eso como que es muy difícil. Pues si no lo tiene, los condeno y me hacen el favor y hacen una norma procesal penal donde lo pongan. Costa Rica cumplió en el 2010 esa sentencia y Colombia salió corriendo y reformó la Constitución para que los procesos que manejaba la Corte Suprema tuvieran doble instancia, llamaron allá. Unos dicen que es doble instancia, otros dicen que es apelación, otros dicen que es una impugnación. Lo importante es cumplir el estándar, que es tener derecho a un recurso. Y después por allá en Surinam condenaron a un ministro por corrupción. El tipo llevó su caso a la Corte Interamericana y se lo ganó por no querer poner el recurso. Revisen en clases si Panamá tiene algún proceso penal que no tenga recurso cuando condena a la persona, porque si es así, tienen que leer las sentencias de la Corte Interamericana y hacer un movimiento para ponerlo antes de que los condenen. Por favor. Ese es un precedente interamericano que lleva 10 condenas, 7 países condenados: Surinam, Argentina, Perú, Costa Rica, Venezuela. No hay que esperar a que lo condenen al Estado. ¿Y en qué tiene que ver? Dicen en Colombia el caldo con las tajadas, la prueba con lo que estoy hablando de la doble conformidad. El profesor Herrera se perdió de camino, por supuesto que no.
La Corte dice, la Corte Interamericana dice, ¿quién le impuso la primera sentencia condenatoria? Dice, la Corte Suprema de mi país, dirían los mexicanos, la Suprema Corte de la Nación Mexicana. Colombia dice la Corte Suprema. Pues la Corte Suprema tiene que permitirle un recurso a ese condenado por ella. ¿Quién era? Un aforado, un general de la República, un ministro. O sea, era juzgado ante la Corte. Bueno, pues tienen que inventarse un recurso para que él pueda atacar su primera y única sentencia condenatoria. Ahora borremos eso mentalmente, hagamos una abstracción y vamos al segundo caso. Se fue usted en casación. Usted es un muy buen defensor en Bocas del Toro. Absolvieron a la persona en primera instancia. El Ministerio Público apeló y lo volvieron a absolver, pero el Ministerio Público no conforme dice, yo sí tengo unas herramientas. Aquí ha habido falso juicio de existencia, de identidad, de raciocinio, y se pueda llevar el caso en casación a la Corte y se gana el recurso del Ministerio Público. Y la Corte lo condena en casación por primera vez, pues le tiene que dar la doble conformidad. Uy, entonces hay que buscar un abogado experto en casación. No, señor. El trabajo que haya hecho el abogado de primera y segunda instancia le servirá, porque la doble conformidad es un recurso ordinario, tranquilo, integral, donde usted por mandato de la Corte Interamericana podrá revisar todo lo que fue materia probatoria de los hechos del proceso y el derecho. Argentina se resistió a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana del caso Mendoza, que fue una condena a unos jóvenes por responsabilidad penal juvenil. ¿Y saben a qué los condenó? A cadena perpetua. Uno de los niños Mendoza se ahorcó en la cárcel al momento de que supo que estaba condenado a cadena perpetua. ¿A quien se le ocurre un régimen de responsabilidad penal juvenil con cadena perpetua? En ese caso, no porque se haya ahorcado el joven, la Corte Interamericana condenó a Argentina y le dijo, usted tiene que poner el recurso, aunque sea responsabilidad juvenil, para que se pueda discutir la primera y única sentencia condenatoria. Y entonces con esto quiero decirles que este es un congreso afortunado, doctor Ávila. Venir a hablar de la prueba, por Dios. Estamos hablando del eje, estamos hablando de la esencia del derecho de defensa a la prueba. Allí reposa la suerte jurídica de las personas, y yo solamente he querido dejar unos temas palpitantes, inquietantes, que no lo dejan dormir a uno, que hay que ponerles atención para poder cumplir con ética nuestro trabajo como abogados, para poder decirle a una familia